Esta recorrida de la hora del campo hablando con la gente, venimos a hablar con un herrero, pero un herrero profesión de muchos años. Y si uno habla de la herrería, va muy vinculada con este mundo agropecuario. Y venimos con Manuel Sosa, pero todo el mundo lo conoce por el Cachila Sosa. Familia Sosa que además, si uno hace su recorrida también, tenemos capataces de años de la zona ahí de la Chilca, Mazangano. Pero creo que son oriundos de acá, los pagos de Cerro Largo. Buen día, don Sosa, el gusto de Sí, buen recibirlo. día. Sí, somos de la décima. Nacido y criado en la décima. ¿Cuántos hermanos son? Cinco. Cinco Ahora hermanos. quedamos tres. Ahora, en el rubro suyo, fue el único que agarró aquí para la parte de los fierros. Y no, tuve el hermano mayor que trabajó en la Plaza de las Carretas con los Rodríguez, un lote de años ahí. Y ahí se enfermó y se murió. Bueno, ¿y cómo llega Cachila Sosa a ser herrero? Y bueno, por mi padre. Mi padre, toda la vida de él fue herrero. De los 18 años, por ahí empezó y bueno, nosotros seguimos después nosotros. Ahora, herrero de la fragua, de enchantar Sí, ruedas de sí, carro. ¿Cuáles eran sus primeros trabajos? los primeros trabajos era tocar la fragua, dar manija. Ayudar a mi padre. Después, bueno, fuimos con el hermano mayor, ahí fuimos agarrando camino, hasta que llegamos a ser herreros. Ahora, don Sosa, eran tiempos muy difíciles también, porque el material era escaso, los Sí, trabajos eran grandes, pero complicados también. sí, había mucho trabajo antes. Hoy, nosotros, a mí nunca me falta trabajo, pero digo, no es lo mismo. Digo, antes se pasaba mucho más trabajo porque no había, nosotros en campaña no teníamos electricidad, no había nada, ¿no? Mi padre empezó a soldar fierro con arena fina y después apareció la placa Lafite y bueno, cuando yo empecé la herrería ya estaba la placa Lafite. Se terminó y después también empecé a medio aprender a hacer soldadura con arena porque la placa Lafite se terminó. No la trajeron más, que habían dos barracas acá en Melo, que era el Sol y la barraca González Hermano, que era el carbón de piedra y todo eso, compraba ahí. Y estábamos lejos, no estábamos a 12 leguas, Melo. Y en aquel entonces, ¿cuáles eran los trabajos más? Porque uno, si recorre la historia de la herrería, ni que hablar que Y la herradura, la enchantada de carro, los arados con las cocinas de campaña. herradura nunca se hizo mucho ahí, mi padre nunca hizo mucha herradura. Digo, alguna herradura de correr, se hacía mucho freno, mucha reja de arado, mucho rueda de carro, y por ahí se sigue, rastras, todo ese tipo de cosas. Carros nuevos también. ¿Cuántos años hace que está de herrero? Y bueno, yo ya tengo como 50 y algo. De herrero. De herrero. Y tengo otro poco en la campaña también de cuidando vacas y novillos. Ahora, don Sosa, ha evolucionado mucho, usted lo decía, ¿no? Voy a decir la verdad, primera vez que escucho de la soldada con arena y me Mm. llamó poderosamente la atención, porque uno, si va a la historia, ustedes unían fierro con fierro a base de calentar, de la fragua. Y el fierro había que fundirlo, había que calentarlo a una temperatura blanca o que estuviera medio blando ahí, blanco más bien, ¿no? Cuando él empezaba a largar chispas, ahí estaba para golpearlo. Y ahí empezaba la unión. Y ahí empezaba la unión. ¿Y cómo la soldadura con arena? Y la soldadura se ponía entre fierro y fierro ahí, con un remachecito a veces, o depende de lo que fuera. Y eso hace una calda, se caldea como la placa. Y la placa Lafita era un boleto soldar con eso, ¿no? Porque era algo que se ponía ahí entre fierro y fierro. Pero la arena ya era un poco más difícil. Había que estarle poniendo, agregándole ahí, hasta que el fierro se fundiera, porque si no se seca y no se une tampoco. Si el fierro se seca, no se une. Ahora, una profesión que en sus tiempos, uno recorriendo acá su taller también, uno ve las macetas pesadas y si uno empieza a recorrer la historia, era un trabajo muy difícil. Hoy hay muchas máquinas que logran hacer, pero si uno va a los elásticos, uno va a enchantar una rueda en aquellos tiempos, era todo a maceta. Era todo maceta. No, acá hice mucho elástico camión, con ese marroncito que hay ahí de 12 kilos. Pero digo, sí, antes se pasaba mucho más trabajo. Mi padre pasó mucho trabajo. Y también se usaba mucho el esclavo, el que tenía los herreros, que cuando eso, como usted decía, soldar era muy difícil y utilizaban mucho el clavo. Sí, sí, se utilizaba mucho el clavo, sí. ¿En su tiempo se vivía bien de esta profesión? Sí, se vivía bien, se trabajaba mucho. Había trabajo, había mucho trabajo y para mí la vida era mejor antes que ahora. Y era más fácil, digo, hoy es más fácil para trabajar porque, yo digo, usted corta un calcepala en un ratito, ahí lo arma. Digo, antes había que calentar la fragua 20 veces para cortar un disco a cortafierro. Las cocinas, los fogones, que se hacían muchos fogones, se cortaba todo cortafierro. Y era mucho trabajo. Y ahí también predominaba lo que yo le decía, el clavo. El clavo, el remache. ¿Cuánto se Sí, demoraban en hacer una cocina? hay 5 o 6 días. 5 o 6 días se lleva, no hay otra. ¿Y en enchantar en aquel entonces alguna rueda de carro? La enchantada, pocos minutos. Te arregla la rueda, le da el tiro que lleva y bueno, la calienta y la mete al rojo vivo, ¿no? Pues si no, no entra. La llanta está más chica que la madera, siempre. Por eso se calienta. Al calentarla ya se agranda y después queda con el tiro que usted le dio, que entre 1 centímetro y 1,5 centímetros, depende del tamaño de la rueda. Ahora, Sosa, uno si empieza a recorrer Escal, sobre todo en nuestro departamento, quedan
prácticamente ningún herrero. Bueno, hoy por hoy, acá al Melo, no sé, quedarán uno, dos, tres, no queda más de eso. Se ha terminado todo y gente joven no hay. No conozco. Creo que no hay. Pero también Y no se ha hablado mucho, o sea, no hay cursos de la herrería. hace unos años que la UTU estaba dando ahí, digo, no sé en qué quedó eso. Si no hacemos herrero, esto se termina. Ahora nosotros si uno empieza a tratar de buscar en su historia la cantidad de frenos y de arte con los fierros, incalculable. Ah, sí, mi padre, no sé, frenos de Gonce, no sé la cantidad que puede haber hecho, ¿no? ¿Cómo se hacía un freno? Y esos se moldeaban, cuando se hacía de acero había que cortar elástico y hacer y moldearlo. El freno duro, por ejemplo, las patas de acero de elástico y los bocados de fierro. Y los frenos de Gonce sí se hacían, a veces todo de acero. Los frenos de Gonce y de 4 Gonce daban mucho trabajo. Había que meter mucho martillo, calentar varias veces para hacer. Para hacer ese tipo de trabajo. Claro, y después mucha lima también, ¿no? Dejarlo acorde. Hoy por hoy yo ya no hago, no, freno no hago, que no tengo tiempo. Y nadie más manda a hacer freno. He hecho unos ahí para algunos rairistas, alguna cosa así, media de apuro así, que no encuentran el freno que quieren y mandan a hacer. Pero de más ya no se hace más freno. La herrería no hace más freno. ¿Y las cocinas se siguen haciendo? Sí, yo acá por año hago siempre un lote de cocina. Un año, hace unos años atrás hice 25. Se hace mucha cocina todavía, fogón se hace mucho. ¿Con qué materiales utiliza actualmente? Y bueno, hoy por hoy estoy usando la chapa 12. Que le da una durabilidad muy buena. Y sí, unos a veces 10 años, a veces menos, depende que quemen y cómo se use. Porque si se dejan de usar los veranos, que pasen 2 o 3 meses, se agarran mucho rumbo y se pudren. Ahora la O cocina si les entra agua, ¿no? Ahora la cocina tiene su ciencia, una cocina tiene que tirar bien, tiene que tener la posición del caño bueno, ¿eso viene de los tiempos de antes? Eso viene de los tiempos de mi padre. Yo aprendí a hacer fogones con mi padre. Los secretos están ahí. Los secretos están en las alturas y las medidas abajo en la barriga y las guías. Ahora, don Sosa, en esta profesión de usted pudo mantener bien su familia, criar sus hijos, hoy tiene hijos incluso que han seguido algunos un poco su camino. Sí, tengo uno que está en la metalúrgica y en la Visu y el otro chico que está acá que no le gusta, sabe hacer de todo, Pero no le gusta mucho. pero no le gusta mucho la profesión. Así que, bueno, tengo 4 nietos. Vamos a ver si alguno sale herrero. Yo no lo voy a ver, pero si no se va a terminar estos fierros. Esto ha cambiado mucho y como usted lo decía, antiguamente se pasaba mucho trabajo. Esta evolución que han tenido los fierros, hoy por hoy, igual esta profesión del herrero sigue latiente, ¿no? Sigue porque no hay herrero, no hay quien haga fierros de portera, quien haga cosas, el material es más grueso, de repente. Usted encuentra fierros de portera fino, digo, a veces no dan las medidas, entonces hay que mandar a hacer. Así que por lo tanto orgulloso de su profesión, Y sí, muy orgulloso. porque además pudo criar sus hijos bien, Pude criar, siempre con sacrificio. siempre. ¿Puede todavía levantar esas macetas pesadas? Puedo, estoy medio destartalado, pero la llevamos. Tengo el hijo que tiene fuerza. ¿Cuánto pesa una de esas macetas? Bueno, hay una ahí que pesa 12 kilos y las otras son de 4. Y después los martillos de 1,5 kilos por ahí. Pero esas de más 7, 4 kilos andan todos los días. Y el de 12 anda seguido también. Cada maceta, por su quilaje, también tiene una función. Tiene una función, tiene su trabajo, sí señor. Y hasta eso había que saberle la trampa también. Y a eso hay que saberle, sí, saberle usarlo ahí. Porque un fierro mal golpeado, Y hay que calentarlo de vuelta. y en aquellos tiempos su padre, Una fragua y los martillos. Y la única soldadura que teníamos, que no era placa ni con arena, era la soldadura de bronce con cápsulas de revólver, que eran las argollitas de freno y todo eso. Ahí venía muchas cosas que se soldaban con cápsulas de revólver y bora, que también iba a fuego abierto. ahí que derretían la cápsula y con eso Se soltaban. derretía la cápsula, se limpiaba bien y se calentaba, se ponía el bora. La cápsula ahí se ponía antes de eso y ahí cuando se fundía estaba soldado. Se sacaba rápido porque si no se caía. Había que usar mucho la creatividad en aquellos Sí, tiempos, ¿no? sí, pero en eso entonces teníamos carbón de piedra, que hoy no se consigue más. Fundía cualquier fierro, ¿no? Fundía cualquier eje de carro, que se arreglaba mucho eje de carro también, quebrado, se soldaban. Digo, hoy por hoy con carbón de leña no puedo hacer esas cosas, porque no da la fuerza, no le da la temperatura. Fierro fino suelda, pero fierro grueso no. Y hoy por hoy, ¿cuáles son los trabajos que más hace? Y hoy por hoy todo, fogones, sí, reparaciones en muchas cosas, pero todo trabajos más chicos, ¿no? Pero eje y eso ya no se suelda más. ¿Ha perdido mucho el valor el herrero en la parte económica, no? No, los herreros, los soldadores cobran bien, los trabajos se cobra bien. Es una profesión que todavía se puede vivir bien. ¿Cómo no? Se puede vivir, sí. Bueno, una vez más, muchas gracias, don Sosa. Bueno, estamos a la orden. Muchas gracias por haber venido.